Ciencia y cultura hasta la sepultura. Soy Víctor García de la Hoz. Hoy hablaremos de Yucatán, un estado que fue 2 veces país. Todos hemos escuchado la expresión que dice la hermana República de Yucatán. Sí, Yucatán se declaró 2 veces independiente de la República Mexicana. Por eso, cuando menos hasta donde yo tengo conocimiento, es el único estado de la República con una bandera propia. Hablemos un poco de la historia de la República de Yucatán. Durante la colonia, la península era llamada Capitanía General de Yucatán y abarcaba toda la península. Es decir, no estaba dividida en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Todos estos estados conformaban uno solo, la Capitanía General de Yucatán. Sí, estaban obviamente bajo el yugo de los españoles, pero los yucatecos se mantenían distantes de México, y no por algún conflicto particular, sino simplemente porque no había posibilidad de entablar relaciones fuertes. Yo, personalmente, lo atribuyo a la imposibilidad geográfica que impedía llegar desde la península al centro de la República. Cuando México se declaró independiente en 1821, México extendió una invitación a Yucatán para que formara parte de la República. Los yucatecos querían mantener su independencia, aunque aceptaron unirse a la República Federal. Y así fue por un tiempo, hasta que 12 años después, la República Federal se declaró centralista. Y este centralismo causó muchas molestias en todo el país. Se perdió la autonomía de los estados. Las consecuencias fueron atroces para el país, pues hubo una rebelión en Zacatecas, se logró la independencia de Texas y, por supuesto, Yucatán también inició en ese momento su proceso separatista, lo cual culminó con su acta de independencia en 1841. Tiempo después, Andrés Quintana Roo había intentado reincorporar a los yucatecos a la República bajo la promesa de que no perderían su autonomía. El general Santana continuó con el centralismo y también ordenó la invasión a Yucatán. Sin embargo, lo que podría haber parecido como una victoria fácil para México terminó en una retirada de los mexicanos al tratar de invadir, pues Yucatán había conformado un impresionante ejército conformado incluso por mayas. Santana decidió no quedarse con los brazos cruzados y cambió su estrategia. Ordenó un bloqueo económico que impidió el intercambio de mercancías con la península, obligando así a los yucatecos a firmar varios acuerdos el 8 de diciembre de 1843, con los cuales se reconocía a Yucatán como un estado especial. Esta vez la unión duró muy poco, El 1 de enero de 1846, los yucatecos se declararon nuevamente territorio independiente, la hermana República de Yucatán. Y todo parecía indicar que Yucatán se quedaría independiente. Sin embargo, en 1847 estalló una guerra interna impulsada por la población maya en contra de los blancos, la llamada Guerra de Castas. La situación era crítica. Está documentado que los mayas lograron avanzar a tal punto que prácticamente provocaron la desaparición de la gente blanca. En un arranque de desesperación, el gobierno del estado pidió ayuda a todos los países que pudo, a Cuba, a Jamaica, a España, a Inglaterra, a Estados Unidos, pero ninguno de ellos se quiso ver involucrado. Por fin, ya cuando los yucatecos no encontraban solución alguna, el único que les ofreció ayuda fue la vecina República Mexicana. Ellos se ofrecieron a brindar apoyo económico y militar, a cambio, obviamente, de que se unieran nuevamente a la República. Solo de esta forma se logró detener aquella rebelión indígena y retomar el control sobre los poblados que ya se habían perdido. Incluso del dinero que México recibió como compensación por la independencia de Texas, se le dio una parte a Yucatán para que ayudara a reconstruirse, 150,000 pesos de aquel entonces, y fue así que el 17 de agosto de 1848, además de dividirse la República de Yucatán en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, se unió en forma definitiva a la República Mexicana. Así lo marca la historia.
La bandera yucateca fue izada por primera vez el 16 de marzo de 1841 y por última vez en la anexión yucateca a México de la que ya hablamos en 1848, hasta que en 2022, con la reforma al artículo 116 constitucional, se permite que la bandera yucateca sea izada nuevamente, y es por eso que hoy se ondea con orgullo en todo Yucatán. Un campo verde con 5 estrellas blancas, y a la derecha de esta, 3 franjas, 2 rojas intercaladas por una blanca. Las 5 estrellas representan lo que eran los 5 departamentos en los que en el siglo XIX se conformaba Yucatán: Mérida, Campeche, Izamal, Valladolid y Tecash. Y así es, amigos, brevemente, la historia de lo que alguna vez fue la hermana República de Yucatán. Ciencia y cultura hasta la sepultura. Soy Víctor García de la Hoz. Hasta la próxima. Por eso, cuando menos hasta donde yo tengo conocimiento, es el único estado de la República con una bandera propia. De hecho, hubo un proceso muy particular para que Yucatán pasara a formar parte del país y se considerara también como un motivo de orgullo. Hablemos un poco de la historia de la República de Yucatán. Durante la colonia, la península era llamada Capitanía General de Yucatán y abarcaba toda la península. Es decir, no estaba dividida en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Todos estos estados conformaban uno solo, la Capitanía General de Yucatán. Sí, estaban obviamente bajo el yugo de los españoles, pero los yucatecos se mantenían distantes de México, y no por algún conflicto particular, sino simplemente porque no había posibilidad de entablar relaciones fuertes. Yo, personalmente, lo atribuyo a la imposibilidad geográfica que impedía llegar desde la península, cruzar los ríos tabasqueños y llegar al centro de la República, al centro de la República.
Cuando México se declaró independiente en 1821, México extendió una invitación a Yucatán para que formara parte de la República. Los yucatecos querían mantener su independencia, aunque aceptaron unirse a la República Federal. Y así fue por un tiempo, hasta que 12 años después, la República Federal se declaró centralista. Y este centralismo causó muchas molestias en todo el país. Se perdió la autonomía de los estados. Las consecuencias fueron atroces para el país, pues hubo una rebelión en Zacatecas, se logró la independencia de Texas y, por supuesto, Yucatán también inició en ese momento su proceso separatista, lo cual culminó con su acta de independencia en 1841. Tiempo después, Andrés Quintana Roo había tratado, o cuando menos intentado, reincorporar a los yucatecos a la República bajo la promesa de que no perderían su autonomía. Era gran defensor del centralismo y también un centralista había llegado al poder, el general Santana. Pues sí, continuó con el centralismo y también ordenó la invasión a Yucatán. Sin embargo, lo que podría haber parecido como una victoria fácil para México terminó en una retirada de los mexicanos al tratar de invadir Yucatán, pues Yucatán había conformado un hermosísimo ejército, impresionante ejército, conformado incluso por mayas. Santana decidió no quedarse con los brazos cruzados y cambió su estrategia. Ordenó un bloqueo económico que impidió el intercambio de mercancías con la península, obligando así a los yucatecos a firmar varios acuerdos el 8 de diciembre de 1843, con los cuales se reconocía a Yucatán como un estado especial. Esta vez la unión duró muy poco, El 1 de enero de 1846, los yucatecos se declararon nuevamente territorio independiente, la hermana República de Yucatán. Y todo parecía indicar que Yucatán se quedaría independiente. Sin embargo, en 1847 estalló una guerra interna impulsada por la población maya en contra de los blancos, la llamada Guerra de Castas. La situación era crítica. Está documentado que los mayas lograron avanzar a tal punto que prácticamente provocaron la desaparición de la gente blanca. En un arranque de desesperación, el gobierno del estado pidió ayuda a todos los países que pudo, a Cuba, a Jamaica, a España, a Inglaterra, a Estados Unidos, pero ninguno de ellos se quiso ver involucrado. Por fin, ya cuando los yucatecos no encontraban solución alguna, el único que les ofreció ayuda fue la vecina República Mexicana. Ellos se ofrecieron a brindar apoyo económico y militar, a cambio, obviamente, de que se unieran nuevamente a la República. Solo de esta forma se logró detener aquella rebelión indígena y retomar el control sobre los poblados que ya se habían perdido. Incluso del dinero que México recibió de los Estados Unidos como compensación por la independencia de Texas, se le dio una parte a Yucatán para que ayudara a reconstruirse. 150,000 pesos de aquel entonces, y fue así que el 17 de agosto de 1848, además de dividirse la República de Yucatán en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, se unió en forma definitiva a la República Mexicana. Así lo marca la historia. La bandera yucateca fue izada por primera vez el 16 de marzo de 1841 y por última vez en la anexión yucateca a México de la que ya hablamos en 1848, hasta que en 2022, con la reforma al artículo 116 constitucional, se permite que la bandera yucateca sea izada nuevamente, y es por eso que hoy se ondea con orgullo en todo Yucatán. Un campo verde con 5 estrellas blancas y a la derecha de esta 3 franjas, 2 rojas intercaladas por una blanca. Las 5 estrellas representan lo que eran los 5 departamentos en los que en el siglo XIX se conformaba Yucatán: Mérida, Campeche, Izamal, Valladolid y Tecash. Los colores verde y blanco tienen el mismo significado que se le atribuyen hoy a la bandera de México. Y así es, amigos, brevemente,
la historia de lo que alguna vez fue la hermana República de Yucatán. Ciencia y cultura hasta la sepultura. Soy Víctor García de la Hoz. Hasta la próxima.